Buenos días a todos de nuevo. Es un honor poder servirles, tanto al Señor Jesucristo como a ustedes, presentándole esta palabra, compartiendo este mensaje. Y hoy nos vamos a centrar en la función del esposo en el hogar, comparado con cómo se relaciona Jesús con la iglesia. Para ello vamos a leer este texto bíblico, Efesios 5, que va a ser nuestro texto central. Efesios 5, del 21 al 25. Maravilloso Dios, te pido que seas tú dirigiendo esta palabra, que seas tú hablando a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, para que podamos comprenderla, Señor, y llevarla a cabo, Señor. Todo esto es con un único objetivo, de que tu nombre sea magnificado, Señor Jesucristo, y que haya salvación, restauración en todas nuestras vidas y nuestras familias, Señor. En nombre de Jesús, amén. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Luego iremos poco a poco sacando parte de este texto. Es el texto central del mensaje de hoy. Se repite mucho la palabra cabeza, entonces vamos a definir qué es cabeza. Dice que la cabeza es aquello que va adelante como referencia principal y que asume la responsabilidad por el bien del conjunto. Esa última parte es muy importante, por el bien del conjunto. Cuando a un hombre se le dice: usted es el cabeza del hogar, muchas veces lo confundimos como el que está allí como para mandar, para dirigir, para decir lo que se debe hacer en la casa. Y lo tomamos como algo de, si hemos sido criados, como se dice, en un entorno machista, diciendo donde el hombre no da nada, simplemente el hecho de poner un anillo, el hecho de casarse, ya lo hace cabeza. Según el modelo de Cristo, no es así. Vamos a ver por qué, según el modelo de Cristo, no es así. Para ello necesitamos entender cómo se comporta Jesús con la iglesia. ¿Cómo ejerce Cristo el liderazgo en la iglesia? Porque Cristo no lo ejerce para nada de la forma que muchas veces lo entendemos cuando nos casamos. El primer ejemplo que nos da Cristo lidera sirviendo. Eso es lo primero. Dice en Marcos 10:45, dice: Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el Rey del universo, Jesús es nuestro Rey, y cuando pisó esta tierra en forma humana, no lo hizo como un rey sentado en un trono, diciendo a todos lo que tenían que hacer, sino que vino a servir. De hecho, se arrodilló y le lavó los pies a sus discípulos. Él, sabiendo que esa tarea era para el esclavo de menor categoría en esa época, él lo hizo con el objetivo de enseñarnos que el más grande no es el que le sirve, sino el que sirve. Esta es una de las características de cómo Cristo se relaciona con la iglesia. Él vino a servir primeramente, no buscar nuestra adoración, no a buscar a que nosotros le sirviéramos, sino que vino y nos sirvió. Estábamos alejados por el pecado, estábamos alejados por nuestra propia maldad, por nuestra propia concupiscencia, nos habíamos alejado de Dios de forma voluntaria, y Él vino y nos sirve la salvación, nos sirve a través de su amor, nos sirve a través de muchas de las cosas que
que de las cuales nosotros sin su servicio, sin su amor, no fuéramos podido haber sido hechos libres. Esa es la primera característica que Dios nos muestra en su liderazgo, que Jesús nos muestra en su liderazgo para con la iglesia. La segunda característica es que Cristo nos lidera a través del amor y el sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que Dios no solamente vino y nos dio ciertas bendiciones, sino que nos amó hasta el final. Mira lo que dice Efesios 5:25, que lo leímos antes. Dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo como cabeza, ¿qué hizo allí? Sabía que la única manera de que de buscar nuestro bienestar no solamente era viniendo en forma humana y luego yéndose tan tranquilo. La manera que Él vino para rescatarnos del pecado, de la maldad, de las ataduras, es venir a esta tierra, sufrir humillaciones, sufrir que lo escupieran, sufrir que se burlaran de Él, sabiendo que era el más sabio sobre la tierra, sufrir que otros criticaran sus enseñanzas, que los menospreciaran, sufrir que aún haciendo milagros, las personas luego usasen esos milagros para dar falsos testimonios. Sufrió todo tipo de cosas. Mire semejante ejemplo de liderazgo que nos está dando Jesús, que nos ha dado Jesús y nos sigue dando. Él sufrió toda esa afrenta porque tenía algo en su mente, en su corazón, y era nuestra salvación, nuestra libertad del pecado. Él sabía que nosotros estábamos condenados a estar separados de Dios. ¿Y él qué hizo? Él dijo, no es suficiente que venga, no es suficiente que los bendiga, no es suficiente que les dé mi palabra. No, mire todos esos detalles porque luego lo vamos a comparar con la función del hombre. No es suficiente que les provea de pan, que les provea de alimentos, que les enseñe un camino mejor, sino que es necesario que yo muera, que yo me sacrifique por ellos. A veces nosotros, cuando tenemos la idea como hombres de compararnos con Juanito, con Pepito, pues evidentemente quizás hasta lo hacemos mejor, o lo hacen, o quizás le va bien sin conocer al Señor, pero nuestra comparación como hombres, cuando en referencia, pues cuando estamos hablando de un matrimonio donde los dos son creyentes, cuando cuando el hombre no es creyente, no cree en Jesucristo, se maneja diferente, aunque se mantiene el principio de la sujeción, se maneja de una forma diferente porque evidentemente la mujer no está obligada a sujetarse a un marido que le proponga cosas que no son agradables delante de Dios. Siempre se mantiene el principio de la sujeción cuando ese marido diga algo ese marido que no conoce al Señor se ajusta a lo que la palabra de Dios dice en el caso que coincida, que a veces es complicado. Pero vamos a tener en mente en un matrimonio que los dos quieren servir a Dios, quieren vivir para Dios, quieren agradar a Dios. Mírele, como le decía, el ejemplo que Cristo nos dio, esa segunda característica, Él nos amó hasta sacrificarnos. Dios no se cansó al final, no se rindió, sino que dijo, aparte que soporto todo ese tipo de cosas aquí en la tierra que tuvo que soportar, no es suficiente, voy a tener que morir por ellos en la cruz. Así que nuestra comparación es esa, la del Señor. Ese es nuestro modelo perfecto de cómo se lidera una casa, un hogar. Vamos a pasar hemos visto el primero que se lidera sirviendo, ahora que se lidera amando hasta el sacrificio. Vamos a pasar a la tercera característica, que Cristo nos lidera para santificar y bendecir. Vamos a leer el versículo 26 y 27 del mismo capítulo 5 de Efesios. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si leemos todo esto está en relación a dar, no a exigir. Dice, para santificarla, eso lo beneficia a quien, a él, no a nosotros. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra que nos limpia, ¿a quién nos beneficia? A nosotros que somos limpios, que nos va limpiando. Dice, nosotros, el liderazgo de Cristo siempre ha sido en beneficio nuestro. Él nunca vino aquí a la tierra, ni espera que las personas crean en él, porque él se beneficie de eso. Él está completo en sí mismo, él no necesita nada de nosotros. Él todo lo que nos ofrece en esa tierra
aquellos que en su momento cuando vino de forma humana les ofreció allí el mensaje de salvación, les ofreció muchas cosas, pero el objetivo que Dios siempre tiene es beneficiarnos a nosotros mismos. Nunca ha sido Él se beneficia, nunca ha sido que lo siga, nunca ha sido que ese no es el objetivo de Él es que nosotros estemos bien. Mire qué ejemplo de liderazgo nos está dando el Señor Jesucristo como esposos. El objetivo nuestro cuando nosotros, adelantándome un poquito, cuando nosotros nos casamos, siempre debe ser que que nuestro objetivo principal es hacer que nuestra esposa disfrute de un bienestar, que es lo que el Señor, no que nosotros, porque muchas veces nos casamos con la idea de que nosotros eh, eh, también nos beneficiemos. En la mente, en el liderazgo de Cristo siempre está primeramente el beneficio del cónyuge, el beneficio de la esposa, porque eso fue es el modelo que Cristo estableció. Él no necesitaba nada, Él estaba completo de sí mismo allá en los cielos y vino en forma humana en la persona de Jesús y vino y nos trajo un beneficio. ¿Cuál fue el mayor beneficio que nos trajo? El beneficio de la salvación. Tenemos aquí él mismo dice, para presentársela a sí mismo. En la mitad del versículo dice, a fin de presentársela a sí mismo. El objetivo de Dios presentarnos, de Dios darnos todas esas bendiciones, él mismo se está presentando a sí mismo la iglesia como él desea que una iglesia bendecida. Así mismo nosotros como esposos, Dios espera que nosotros demos cuentas a Dios de cómo tratamos a nuestra esposa. No es una cosa que se va a quedar aquí en la tierra. Todo hijo de Dios que desea tener un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, independientemente de que la esposa esté feliz o no como lo trate, lo importante es si está tratando a la esposa como Dios dice. Porque el que hecho que la esposa esté feliz como lo trate, pero si no coincide con lo que Dios dice, tampoco va a surtir efecto eterno. El efecto eterno siempre se va a producir cuando nosotros como hombres nos hemos ajustado a lo que Dios dice que una esposa debe recibir. Porque hay esposas que a veces aceptan y están felices con un trato y se sienten cómodas con un trato que no es el que Dios espera que tenga ese esposo con ella. Hubo una vez que me comentó mi esposa, escuchando un testimonio de un cantante muy famoso, fue un retiro pues de caballeros y en ese retiro pues su esposa estaba, se iban solo los hombres y luego al final del evento que pasaban, creo que no sé si se quedaban allí 5 o 6 días y hacían pruebas y todo, cosas de pues así como rudas de hombres, pero enfocadas en la palabra. Y al final del evento pues venía la esposa y venían todas las familias. Y él decía cuando ya estaban todas las familias reunidas en el último día del evento, decía que él pensaba que él era un buen esposo, porque su esposa siempre se lo decía, tú eres un buen esposo, tú eres una bendición para mi vida, tú eres esto. Y él al final dice, yo entendí que aunque mi esposa estaba feliz como yo la trataba, en verdad yo no estaba tratándola conforme al modelo de Cristo. Entonces, aquellos hombres que quieren ir más allá, aún si su matrimonio está bien, deben valorar debemos evaluar si nuestro modelo de matrimonio, aunque parezca que funcione, aunque parezca que haya felicidad entre ambos, debemos evaluar en oración, en comunión con Dios, juntamente con su palabra, si en verdad ese trato y esa alegría que ambos compartimos es agradable delante de Dios, porque estamos cumpliendo el objetivo, yo como esposo y ella como esposa, cumpliendo el objetivo que Dios espera para el matrimonio. Esto es un paréntesis. Bueno, entonces tenemos la primera característica que era cómo lidera el Señor, sirviendo. La segunda característica, cómo lidera el Señor, amando hasta el sacrificio, muriendo hasta por nosotros. La tercera característica es Cristo nos lidera para santificarnos y bendecirnos, como hemos visto en el texto, nos purifica con el alimento de la palabra, nos quiere ver sin arrugas, sin mancha, así mismo el trato hacia nuestra esposa. Vamos a pasar, ya hemos visto esas tres características de cómo ejerce Cristo el liderazgo en la iglesia. Ahora vamos a aplicar esas enseñanzas, ese modelo, vamos a traerlo al hogar. ¿Qué significa ser cabeza en el contexto del hogar? Así como hemos visto el modelo de Cristo, vamos a aplicarlo ahora al matrimonio.
voy a hacer unas preguntas y usted medite allí mismo. Usted dirá, pues, esto parece que fuera para hombres solamente. Las mujeres también es importante que estén atentas a este mensaje, aunque principalmente está dedicado a la función del hombre. Las mujeres es importante que estén atentas porque si una mujer entiende correctamente cómo debe ser un esposo, va a poder permitir o no permitir ciertas cosas en su matrimonio. No es para que la mujer se rebeldice y diga, bueno, ahora sí va a llegar a poner las cosas en claro. No, simplemente a través del respeto y el amor, decir esto lo permito y esto no lo puedo permitir, no porque sea un deseo mío de mujer, sino porque es algo que la palabra de Dios no aprueba, sin necesidad de entrar en iras ni en contiendas. Simplemente esta información le sirve como la palabra de Dios que se está siendo compartida el día de hoy, le sirve como iluminación aún mayor para saber cómo regular ciertas cosas que a veces es una bendición cuando una mujer tiene claro cómo debe ser tratada, porque con amor y con respeto ella le va a decir a uno, estas cosas no las puedo permitir porque no se ajustan al modelo de Cristo. Y todo hombre de Dios, pues yo hablo con los hombres que se consideran hombres de Dios o que quieren ser hombres de Dios, pues evidentemente cuando nos comparan con el Señor no podemos sino que quedarnos callados y pedir perdón y decir, bueno, esta vez me he equivocado y corregir, ¿no? Todo aquel que tenga esa intención en su corazón de que su matrimonio se parezca a la relación de Jesús con la iglesia. Vamos como les decía, vamos a seguir al segundo punto que dice qué significa ser cabeza en el contexto del hogar. Significa que puedo hacer lo que me dé la gana, que mi mujer no tiene voz ni voto, que yo mando y ella obedece. Esto tiene una respuesta clara y es no, no y no. No significa eso. Para nada es el modelo de Cristo. Para nada es lo que Dios quiere para el hombre. Vamos a ver la primera característica que debe tener un hombre cabeza de hogar según lo que estamos aprendiendo. Ser cabeza no significa, no significa responsabilidad, no privilegio. A veces nos tomamos ciertos derechos, como yo soy el hombre y tengo ciertos derechos que mi mujer no tiene, porque yo soy el hombre, cuando el objetivo principal que que Jesús nos enseña con su modelo, no es precisamente un privilegio, sino una responsabilidad. El ser cabeza, cuando nosotros no tenemos claro que cuando uno se casa y siendo varón adquiere esa función de responsabilidad sobre el hogar, uno empieza a cometer muchos errores, porque uno empieza a exigir cosas que ni siquiera está dando, quiere que las cosas funcionen de una manera cuando no soy el primero que estoy sirviendo, no soy el primero que estoy dando ejemplo, no soy el primero que estoy allí para decir, bueno, he dado el ejemplo, he funcionado de esta manera y las cosas no están funcionando bien, sino que empiezo a exigir, empiezo a ver a mi esposa como una sierva mía, más no como Cristo ve a la iglesia. Cristo la idea de él no es que vernos a nosotros como siervos esclavos, sino que seamos sus hijos amados y que nos relacionemos de él, respondamos que la esposa responda al amor y a la responsabilidad con la que nosotros estamos ejerciendo nuestro servicio para ella. En la época de Pablo, cuando Pablo escribió este texto, la mujer prácticamente era tratada como una propiedad más. Prácticamente no tenía ningún tipo de derecho. De hecho, los padres concertaban las bodas y la pareja y todo eso. Y el hombre prácticamente cuando se casaba con ella pasaba a ser como su señor. Y mire lo que Pablo en esa época ya dejó claro cuando le vino la revelación. Dios no le dice a Pablo, escribe, la esposa será la sierva del marido, sino que dice, no, a tu esposa la vas a tratar como Cristo ama a la iglesia, como Cristo trata a la iglesia. Mire qué revelación y responsabilidad más alta Dios le está dando al hombre. A la mujer solamente le pide que le respete y que se sujeta al marido, pero al hombre
al hombre le está pidiendo algo grande y algo bastante, que implica bastante sacrificio, y es que nosotros amemos a la esposa no como a nosotros nos parezca, no como me enseñaron nuestros padres, no como el vecino lo hace, sino como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo ama a la iglesia? La perdona, porque la iglesia no es perfecta. Nosotros como varones no podemos esperar exigirle a la mujer comportamientos o ciertas cosas siempre, porque evidentemente nosotros no siempre nos comportamos así con Jesús. Nosotros como iglesia no siempre hacemos la voluntad de Dios, no siempre respondemos a su amor, a su gracia, a su muerte en la cruz, a su resurrección, no siempre respondemos con esa gratitud, con esa alegría, y nos equivocamos. Algún día servimos con más gozo, otro día ni siquiera decimos que vamos a servir, otro día hacemos una cosa, otro día hacemos la otra, y nos vamos equivocando, pero aún así está el amor de Dios, está Cristo siempre atrayéndonos con su ejemplo, atrayéndonos con su amor, con su liderazgo. ¿Y qué hace eso? Que nos conquista y nos lleva nos lleva a adorarlo, de forma voluntaria, sin manipulación. Nosotros mismos decidimos responder a tan hermoso liderazgo que hace Jesús con la iglesia. Pues eso mismo espera Dios para el matrimonio, que el hombre entienda que no se ha casado con una mujer perfecta, que se ha casado con una mujer imperfecta como él es imperfecto, y que nosotros mismos entendamos que las imperfecciones de nuestra esposa no se corrigen a base de abuso, a base de infidelidades, a base de maltrato, a base de levantar más la voz o de mostrar el poderío masculino, a base de aún el maltrato financiero, manteniendo un control económico donde ella la mantenga a ella inhabilitada para ciertas cosas. Esa no es la manera en la que Dios lidera cuando encuentra imperfecciones en nosotros. Entonces, cuando nosotros como hombres tenemos claro que nuestro modelo no es lo que enseñan los coaches, lo que vemos en ciertos matrimonios que llevan 20 años. No, nuestro modelo siempre será Jesucristo. El cómo trata la iglesia, y eso lo ayuda a frenarse mucho a uno. Porque claro, cuando uno piensa en Jesús y cómo trata la iglesia, uno dice, bueno, aquí yo estoy siguiendo como muchos derechos. Yo me he comportado de esa manera, yo he hecho lo que Jesús hace con la iglesia. Y a veces cuando tú te pones a hacer una introspección, a verte tú mismo como hombre, dices, bueno, yo tampoco es que soy el chacho aquí para decir aquí a mi esposa esto o lo otro, como si yo tuviese un perfil parecido al liderazgo de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos estamos todo el tiempo comparando con el Señor, eso va produciendo un cambio interno en nosotros. Vamos siendo más mansos, más humildes, más comprensivos. ¿Ves? Ya nos vamos pareciendo más a Jesús, porque Él es así. Si el objetivo de los hombres que me están escuchando, si su objetivo en verdad es ser ese esposo al estilo divino, este mensaje nos afirma en una verdad que nos va a ayudar a tener matrimonios victoriosos, matrimonios buenos. Y aquel que no se ha casado, que desea casarse, esto también es muy importante, porque si no se tiene claro esta enseñanza, evidentemente se toma una decisión precipitada, en la cual en verdad tú no estás preparado ni quieres hacerlo, sino en verdad no deseas amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Es mejor evita el matrimonio hasta que en verdad Dios haya revelado la implicación tan grande que tiene ser un esposo. El mundo ha influenciado muchísimo y ha soliviantado el papel del hombre, y eso ha hecho que tomemos la decisión de poner el anillo de una forma muy rápida, muy somera, como si fuese algo simple o simplemente una tradición. Pero el poner un anillo a una mujer, el desposar a una mujer y decirle, vas a ser mi esposa, te voy a escoger como sobre todas las mujeres, no es cosa sencilla.
no es cosa fácil, no puede, porque ya sabemos que nuestro modelo no sirve, el modelo de Juanito ni de Pepito sirve, el modelo de cualquier coach que hayamos visto no sirve, el modelo que sirve es el modelo de Cristo. Y si nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos, si es posible, hasta la muerte por nuestra esposa, evidentemente no estamos todavía preparados para dar ese paso. Por eso yo, cuando preparaba el mensaje, me acordaba, yo digo, de un reto que hizo un hombre que no sé si algunos de ustedes lo habrán visto, ahí en Netflix salió, y bueno, y acaparó muchos titulares en la televisión, en los noticieros, un hombre que subió un edificio muy alto, sin cuerdas, y se iba solamente con su cinturón y su polvo que se pone en las manos para no resbalarse, y subió sin problema y llegó hasta allá. Y todo el mundo, wow, ese hombre sí es un verdadero hombre, qué valiente, que no sé qué. Y yo pensaba, digo, Señor, en verdad, en el reino de los cielos, no desconozco si es cristiano o no este hombre, pero digo, en el reino de los cielos, la valentía y lo que es un verdadero hombre no tiene ningún impacto. Cualquier deporte de riesgo, cualquier empresa que pueda crear, Google, OpenAI, ChatGPT, cualquier de esas empresas que existen, no tiene ningún eco en los cielos, ningún titular en los cielos. Lo que en verdad yo creo yo que como hombres puede llegar a tener un titular en el cielo es cuando un hombre trata bien a su esposa y se parece a Jesús. Eso sí que es un hombre valiente, porque tratar a una mujer como Cristo trata a la iglesia, eso es de valientes. Eso sí que es un deporte de alto riesgo, espiritualmente hablando, y eso sí que acapara titulares en los cielos. Aquí nosotros podemos, como hombres, eh, hacer muchas cosas, tener un buen trabajo, una buena empresa, proveer todo económicamente, pero si nuestro trato no se parece al nuestro trato con nuestra esposa, no se parece al trato de Jesús con la iglesia, en los cielos no hay ningún eco de eso. En los cielos hay eco y hay titulares y los ángeles alaban y los ángeles se ponen felices cuando dicen, mira, allí hay un hombre que se parece a Jesús. Mira cómo trata a su esposa. Mira cómo le es paciente, mira cómo la trata con gracia, mira cómo le provee, mira cómo le sirve primero, no espera que le sirva, mira cómo se sacrifica, mira que está dispuesta hasta dar su vida por ella. En el mundo no hacen eco de eso. Nadie dice que en Chiribella, en la calle tal, vi un hombre que trata bien a su esposa y sale en Netflix. No. Al mundo le gusta tiene otro tipo de valoración acerca de lo que es un verdadero hombre. Pero en los cielos, y lo que a nosotros nos importa como hombres es que en los cielos haya eco de lo que hemos hecho, hemos de tratar, si estamos casados, hemos de tratar bien a nuestra esposa. Eso es lo que hace eco. ¿Por qué? Porque le recuerda a los ángeles y allá mismo le recuerda que el Hijo de Dios así trató a la iglesia y la sigue tratando, y que hay un hombre allí en la tierra, hay un hombre allí en Chiribella o allí en Alacuaz o allí en la parte que usted viva, que está tratando a su esposa, aquí en Inglaterra, que está tratando a su esposa como Cristo trata a la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. ¿Se consigue de la noche a la mañana? No se consigue de la noche a la mañana, pero sí se consigue a base de sacrificio y arrepentimiento. A base de buscar a Dios y pedirle a Dios, Señor, yo me quiero parecer a ti. Para que el objetivo principal de todo esto es que Cristo sea magnificado. Vamos a seguir. Había dicho que íbamos a ver el segundo punto, qué significa ser cabeza en el contexto del hogar. El primer punto habíamos dicho que ser cabeza no significa un privilegio, significa responsabilidad. Nosotros somos el responsable del bienestar de nuestra esposa. Usted imagínese un capitán de un barco, como el Titanic, por ejemplo, que no sé si en la película, no me acuerdo ahora mismo bien de la película, pero creo que se quedó al final. Pero un capitán, cuando un barco se está hundiendo, no dice, hey, preparadme el salvavidas que me voy yo el primero. No. El capitán es el último que se debe subir, si le da tiempo a subir, a un bote salvavidas. ¿Por qué? Porque él es el responsable de la tripulación, es el responsable de todos los pasajeros, de que si ha habido un problema con el barco, él es el que debe estar dando la cara hasta el final, a ver si acaso puede salvar el barco, puede que los tripulantes no tengan que irse, y si se tienen que ir, que se vayan ellos primeros. Y si queda espacio para él en algún bote, irse él. Yo creo que en la película el capitán también muere porque creo que se queda al final, pero esa es la voluntad de Dios para los hombres. Nosotros, cuando hay problemas, no sé si esto les vaya a sonar familiar, pero cuando hay problemas, normalmente
cuando hay problemas fuertes, estamos hablando de problemas fuertes, pues nos puede pasar por la mente como hombre decir, bueno, aquí va a tocar pasar pensión y cuando hay hijos, y va a buscarme, voy a ir donde mi mamá, o me alquilo una habitación y a ver cuánto me toca de pensión, 200, 300, con cuántos, me toca tanto, porque esto yo no lo aguanto. Imagínese, eso es lo que a veces pasa y por eso hay tantas familias destruidas, familias donde los hijos se han tenido que criar solo con su madre. ¿Por qué? Porque hubo un momento de dificultad tan fuerte en la relación que el hombre, como no entendía que es su responsabilidad el bienestar de su familia, dijo, yo no puedo sufrir tanto, yo voy a parar de sufrir y mejor me voy. Y ya hago las visitas correspondientes y ya está. ¿Cuál es la voluntad de Dios según el modelo de Cristo? ¿Marcharse cuando las cosas están mal? No, poner el pecho. Poner el pecho y pedirle a Dios que nos ayude a seguir sacrificándonos, a seguir modelando a Cristo, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Por eso la figura del hombre es tan importante, no porque sea más importante que la mujer, sino es tan importante por el efecto que tiene cuando un hombre decide hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido. Hay un impacto muy fuerte en la vida de las personas y sobre todo de tanto de la esposa como de los hijos cuando el hombre falta, cuando el hombre hace lo que no debe hacer. La mayoría hicieron una encuesta en Estados Unidos acerca del background familiar, del, ¿cómo se dice? Pues del entorno familiar donde se habían criado los prisioneros y hacían una encuesta como por en muchas cárceles de hombres y la gran mayoría eran hombres, estaban pagando condenas por diferentes tipos de delitos de todo tipo, de graves a menores, y la gran mayoría se habían criado en hogares donde su papá había abandonado el hogar. Cuando un hombre no mira a Jesús, no mira el modelo de Cristo, comete errores graves y, y llega a empatar a vidas de niños inocentes, de una mujer que quizás tampoco tenga la culpa, de una forma muy fuerte. Por eso, a veces, cuando nosotros nos comparamos y miramos a otro, bueno, él se separó y mire cómo se ha conseguido otra mujer y le está yendo bien. Eso es lo que el mundo ofrece. Pero con nosotros como hijos de Dios no nos interesa lo que el mundo ofrece. A nosotros nos interesa lo que la palabra de Dios ofrece, lo que la palabra de Dios nos enseña. Si en verdad somos hijos de Dios y deseamos que algún día en los cielos como hombres, Dios nos diga, hiciste lo que tenías que hacer con tu esposa y toma tu galardón, toma tus premios por haber hecho. Si en verdad lo que nos interesa es eso, en verdad nosotros no vamos a tener necesidad de ni siquiera compararnos con lo que pasa a los famosos, con lo que pasa al vecino, si les va bien o no con sus tres o cuarto matrimonio o con sus hijos regados por todo sitio. Eso no nos interesa a nosotros. Si a ellos les ha ido bien en este mundo, pues seguramente no es algo que a mí me debe motivar. Lo que me debe motivar a mí como hijo de Dios y lo que sé que verdaderamente es bueno para mí, porque lo que el mundo llama bueno, Dios no llama bueno. Lo que verdaderamente llama a Dios bueno es como si yo estoy cumpliendo mi función, si yo estoy comportándome como ese líder que Cristo es con la iglesia. Eso es lo que a nosotros nos debe motivar a ser buenos esposos, no compararnos con el mundo. Pasemos a la segunda característica del segundo punto que estamos hablando, que es qué significa ser cabeza en el contexto del hogar. La segunda característica de ser cabeza significa amar de forma sacrificial. Lo habíamos mencionado en Jesús, lo volvemos a mencionar ahora en relación al hogar. En el versículo 25 dice, oh maridos de Efesios 5, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Nosotros, como les decía antes, nosotros debemos entender que
que un servicio básico para ser un buen esposo no es suficiente. Es necesario sacrificio, porque un servicio básico de decir, bueno, yo trabajo, yo traigo el dinero a la casa, ¿qué más me piden? El mundo puede enseñar eso. Ya no es suficiente que yo vaya y trabaje y que traiga la economía y debería estar feliz y responder con amores y responder con romanticismo y responder con un montón de cosas que a veces el hombre quiere que la mujer aún más actividad en la intimidad, todo ese tipo de cosas que el hombre le gusta. Y si nosotros tenemos en la mente que nuestro servicio como esposos, cuando ponemos un anillo, es simplemente traer una mensualidad, o traer un dinero para cubrir con los gastos de alquiler y ese es nuestro, y si nos casamos con esa idea, nos vamos a chocar de frente con la pared si nos comparamos con el Señor, porque el Señor no solo nos da el sustento nos da muchas cosas más. Él nos da paciencia, gracia, misericordia, perdón, nos ayuda a salir de una cuando nos equivocamos, son muchas cosas. Entonces a veces nosotros queremos que por traer un sueldo a la casa, por traer un dinero, ya la casa tiene que funcionar bien y la mujer tiene que estar feliz y los hijos tienen que todos estar saltando de felicidad, porque el hombre trabajó 8, 9, 10 horas y trajo un dinero. Eso es el traer lo que es el dinero a la casa, es algo esencial, pero es de lo más básico de ser un buen esposo al modelo de Cristo. Eso es lo más básico. El pan, lo que vino el Señor que nos trajo, que nos vino y alimentó a unos hambrientos, que ayudó, que sanó, eso era lo básico de Jesús. Lo gordo, lo grande que hizo Jesús con la iglesia, no fue alimentar, no fue dar pan, no fue dar una palabra de verdad, sino fue liberarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos de un reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso fue lo gordo, lo grande. Entonces, a veces cuando nosotros nos casamos, pensamos que con un sueldo, con traer para pagar las facturas, ya he hecho mi función como esposo. No, lo gordo es permanecer amando, permanecer perdonando, es ser un hombre que está dispuesto a servir primero, no a que le sirva, ser un hombre que a pesar de llegar cansado, está dispuesto a ver cómo puede contribuir para el beneficio de la casa en otras áreas que el dinero no puede pagar, como es la enseñanza a los hijos de la palabra de Dios, como es el ejemplo a los hijos de cómo debe tratar un esposo a una esposa, como es las buenas palabras, como es el buen trato. Eso comprende todo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo principal, que esa mujer sea bendecida por el trato, que le vaya bien en todo lo que haga, por el trato que el esposo le está haciendo, así como Jesús con la iglesia. Eso es lo gordo, lo básico es el sueldo. Así que si usted es un hombre soltero y tenía en la mente, yo pensaba en esa línea antes, acerca del sueldo, que abarcaba como lo más gordo, lo más principal, de lo cual la mujer debía responder como Cristo, como la iglesia responde a las bendiciones de Dios, con alegría y gozo. Pero luego, a medida que va pasando el tiempo y uno va madurando y el Señor y se va arrepintiendo uno de su maldad, el Señor le va enseñando que el sueldo es lo más básico. O sea, que si usted es un hombre soltero en este momento y piensa que por ganar 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 euros, 4.000 o que gane, va a ser suficiente para que la casa funcione bien, para que usted haga la función como cabeza bien, no. Quiero expresarle que no es suficiente, eso es lo más básico. Lo gordo va a ser siempre permanecer, no abandonar a la mujer, estar allí amándola, perdonándola, siendo ejemplo, porque Jesús no dijo, bueno, voy a ver si me perdona, yo voy a enseñarle el perdón. No, él perdonó primero para enseñarnos acerca del perdón. No espera, no, si hace esto, yo voy a hacer lo otro. El hombre siempre tiene que ser el que promueve. Es molesto, a veces es incómodo porque pues a la carne a uno le dijo, ¿por qué yo tengo que ser? ¿Por qué no empieza ella? Pero si en verdad nosotros tenemos el deseo genuino de parecernos a Jesús, nosotros debemos ser los primeros en dar ejemplo en todo. Y eso es lo gordo, en no abandonar, en amar y perdonar, en usar palabras adecuadas para corregir el problema, en no usar palabras toscas, en ser fieles, en
todo lo que sea, necesitamos, en todo lo que es bueno, necesitamos nosotros ser los primeros. No debemos no debemos pensar que nosotros vamos a reaccionar a la bondad de nuestra esposa. Ella reacciona a la bondad nuestra. Ella reacciona a nuestro amor. Ella reacciona a nuestro sacrificio. Si es una mujer, pues que evidentemente quiere hacer la voluntad de Dios. Hemos visto entonces estamos viendo el punto de qué significa ser cabeza en el contexto del hogar. El primer punto ha sido la responsabilidad. El segundo, yo repito para que nos vaya quedando así más claro y así también me aclaro yo. Amar de forma sacrificial es el segunda característica, y la tercera característica que habíamos visto con Cristo y lo vamos a ver en el hogar es que busca el bien de la esposa. Dice en el versículo 28-29, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mire qué interesante esto que dice aquí. Dice que amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. A veces, para para los hombres que se cuidan, imagine lo que requiere cuando uno se lesiona, cuando uno quiere estar bien, todo lo que hace para tener una buena presencia. Requiere pues trabajo, tiempo, dedicación a uno mismo, ¿no? Pues el Señor lo que está diciendo que nosotros debemos priorizar, cuando nos casamos debemos priorizar primero el bienestar de nuestra esposa, sin descuidar el nuestro, pero priorizar el bienestar de nuestra esposa. No debe ser más importante estar bien yo antes que esté mi esposa bien. Si nos casamos con la mentalidad de que yo tengo que estar bien para que mi esposa luego esté bien, ahí es donde empiezan los problemas, porque ya estamos en desorden conforme al modelo de Cristo. Jesús no nos enseñó que él tenía que estar, como se dice, no sufrir, para poder que nosotros luego sufriéramos. No, él sufrió primero. Él aceptó humillación. Lo trataron de forma injusta, nunca decía nada malo, mentía acerca de él. Todo eso lo sufrió primero él, y luego, pues evidentemente, él llegó hasta morir por nosotros. En cambio, nosotros a veces queremos no sufrir, no me grite mi esposa, que no haya problemas con los hijos, que no esto, que no lo otro. Y si estoy bien así, pues ahora sí voy a estar como feliz con mi esposa. No, la idea de Dios es que nosotros suframos el agravio primeramente para que nuestra esposa esté bien. Nosotros primero tenemos que, dice, como asumimos cuerpo, nosotros tenemos que primero buscar que si nosotros estamos bien, si nos estamos cuidando, nuestra esposa también debe estar cuidada. Nuestra esposa también debe tener ese trato como si fuera yo, porque en verdad, si vamos a Génesis, nos damos cuenta que somos una sola carne, no somos dos entes. Una vez se produce el matrimonio, ya no somos dos, sino somos uno. Cuando nosotros buscamos el bienestar de nuestra esposa, estamos buscando el bienestar de nosotros mismos, porque somos una sola carne. Dice, la sustenta y la cuida. En griego, estas palabras quieren decir nutrir y proteger. El marido debe nutrir y proteger a su esposa como cuida su propio cuerpo. Esa es la voluntad de Dios. No, Dios, así como Dios leíamos anteriormente que por el lavamiento, la regeneración de la palabra, todo lo que decía el texto, nosotros también como esposos debemos buscar siempre el bienestar. Ese es el objetivo del matrimonio en lo que corresponde a la función del hombre. Buscar siempre el bienestar de nuestra esposa. Si las cosas están funcionando bien, si la estamos tratando como debe ser, si estamos proveyendo lo que debemos proveer, todo siempre debe ser en esa visión, no si ella lo está haciendo por mí. Esa no es nuestra función. Ver que nuestra esposa está, fijarnos si ella está cumpliendo con nosotros, no es nuestra primera función. Nuestra primera función y primordial es si nosotros estamos cumpliendo el modelo de Cristo con la iglesia, con nuestra esposa. Vamos a la última característica de lo que estamos hablando de este punto 2, que es qué significa ser cabeza en el contexto del hogar. A veces nosotros entendemos mejor las cosas
cuando se nos dice lo contrario, o sea, lo que no significa ser una cabeza. ¿Qué no significa ser una cabeza? No significa ser un dictador. Una cabeza no es un dictador. Si hemos entendido que el líder no debe ser alguien que manda normas y que todo el mundo se tiene que sujetar, sean buenas o malas, ese no es el modelo de Dios. Ser cabeza no es ser un dictador. Miren lo que dice Colosenses 3:19, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En otras palabras, nada de maltratar, ni física, ni emocionalmente, ni económicamente, ni ningún tipo de abuso. Esa no es la voluntad. Eso no, ser un dictador en la casa, eso no es ser cabeza. ¿Qué otra cosa no es ser cabeza? No significa tomar todas las decisiones uno solo. Uno, porque es cabeza no quiere decir que yo todo, como hombre, tengo que decir qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace en la casa. No es el objetivo de Dios que nosotros actuemos de manera independiente a nuestra esposa, porque Génesis 2:24, como les decía, dice: serán una sola carne. Y si somos una sola carne, evidentemente yo no puedo actuar de forma independiente sin contar con la visión, con el mensaje que mi esposa tenga para contribuir para esa situación que se está tomando una decisión. A veces nosotros podemos llegar a pensar que la cabeza tiene como que en el contexto del matrimonio tiene las ideas más precisas, más que la mujer. No, pues como somos una sola carne, quizás la idea más precisa venga por parte de la carne que se unió, que es nuestra esposa. No necesariamente siempre van a venir las ideas buenas, las ideas adecuadas, las ideas que son conforme a la palabra de Dios, van a venir del hombre. Muchas de ellas podrán venir de la mujer, porque pues por algo Dios nos unió y nos hizo una sola carne para que fuéramos más efectivos. ¿Qué no significa ser cabeza? Ya hemos dicho que no significa ser un dictador, que no significa tomar las decisiones siempre uno mismo, como hombre, y no significa tampoco que la mujer no tiene ningún valor. Eso no es ser cabeza. El cabeza no quiere decir que mi mujer, yo soy el que valgo y mi mujer no tiene ningún valor y no me puede aportar nada a mí. No es la voluntad de Dios que nosotros tengamos en la mente que cuando nos casamos, o aún antes algunos, pensemos que nuestro género masculino nos da una valía mayor delante de Dios que la que tiene mi esposa. Nosotros tenemos la misma valía delante de Dios. Funciones diferentes, pero la misma valía, el mismo valor. Dios no, para nada, ni en la voluntad de Dios, lo que pasa en el mundo. Por eso el mundo es totalmente antagónico a la nivel de ética y de trato y de verdad que está en la palabra de Dios, que tiene el modelo de Cristo. En el mundo ya se ven los sueldos, se ven en muchas cosas cómo el hombre ha sido tratado como si tuviera un valor mayor, en vez de haber sido tratado como una funcionalidad, ha sido tratado como un valor mayor y una precisión mayor que el que pueda ofrecer una mujer. Cuando en la creación Dios nos creó con las mismas capacidades, nos creó con el mismo amor y con el mismo valor, con las mismas capacidades, con capacidades diferentes, pero ninguna capacidad sobrepone la otra, sino que para que trabajemos en equipo a la hora de unirse en un matrimonio, la idea es que los dos podamos expresar de la mejor manera posible la voluntad de Dios aquí en la tierra. No se puede expresar la voluntad de Dios en un matrimonio cuando solo una persona se cree que tiene más valor que la otra, o cuando una sola persona toma las decisiones en la casa. No se puede expresar la voluntad de Dios porque está siendo incompleto, porque no se está actuando como Dios espera que actuemos, como una sola carne. Una sola carne quiere decir que los dos van a tomar una decisión en conjunto, sobre todo las decisiones importantes. ¿Qué es no ser cabeza? Ya hemos dicho que no es ser un dictador, tomar las decisiones solo, que la mujer, que yo tengo más valor que la mujer, y no significa tampoco usar la Biblia como una herramienta para abusar de ella. Algunos que llegan a tener un conocimiento más amplio de la palabra de Dios deciden usar ciertos textos bíblicos
tanto aún fuera del matrimonio como dentro del matrimonio, para abusar de la mujer, para decir que la mujer debe mantenerse callada, para decir que la mujer sus ideas no son tan precisas como las del hombre, y para decir cualquier tipo de cosa, pero torciendo lo que la palabra de Dios, maltratando a la mujer, y eso no es ser cabeza, eso es ser un abusador. Eso es ser un abusador, y Dios quiere que nosotros como hombres nos pulamos en todas las áreas que sean necesarias para que cada día nos parezcamos más al Señor, porque hay muchas veces nosotros podemos, podemos pulir unas áreas, pero hay otras áreas en las que todavía somos abusadores, aunque suene así la palabra abusador muy brusca. Sí, somos abusadores en algunas áreas donde nosotros todavía necesitamos rendirnos al Señor, y ese abuso está haciendo un daño, ya sea menor o mayor, está haciendo un daño en la mujer. Entonces, la idea de Dios es siempre que nosotros, como Jesús con la iglesia, para nada Dios abusa de la iglesia, para nada. Y Él tiene todo el poder, tiene toda la capacidad para mejor dicho, hacernos desaparecer por nuestra propia maldad. Pero no, Él al contrario, él viene y dice, nos enseña su amor, su gracia, y nos motiva a cambiar de camino, sin como se dice, sin violencia, sin maltrato. Nosotros, todo el que es hijo de Dios y entiende y conoce a Dios, sabe que Dios nunca viene hacia uno a maltratarlo. Siempre viene con esa gracia, con ese amor, y aun cuando viene la enfermedad, aun cuando vienen cosas que no entendemos, nosotros miramos a Dios y tenemos comunión con Dios, y podemos encontrar esa paz y esa tranquilidad de saber de que Él siempre busca nuestro bienestar, y que a pesar de las dificultades que por nuestra naturaleza caída sufrimos en esta tierra, Él siempre está ahí para protegernos, para cuidarnos. Y eso es lo que una mujer espera de un hombre. Cuando hayan problemas difíciles, cuando haya situaciones, no usemos el abuso, no usemos nuestro poder, no usemos nuestra economía para dañarla, no usemos nuestra manipulación, sino que al contrario, que ella pueda haber un hombre en el que ella se pueda refugiar, porque es un hombre que en verdad se parece a Jesús, que se quiere parecer a Jesús, y que para nada está haciendo esas cosas, o si se ha equivocado, rápidamente pide perdón, porque está viendo que la gracia de Dios está allí, está operando el amor de Dios, está operando el modelo de Cristo. Entonces, hemos visto estas 4 cosas que no significa, de lo que no significa ser cabeza: ser un dictador, como dije, toma las decisiones solo, decir que la mujer, que tenemos más valor que nuestra mujer, o usar la palabra de Dios como para maltratar y subyugar a nuestra esposa. No es esa la voluntad de Dios. Ahora que ya hemos aclarado qué es no ser cabeza, vamos a pasar al punto 3. A ver si nos acomodamos de tiempo. El punto 3 dice la función del hombre como cabeza del hogar. Hemos dicho, aclarado que es no ser cabeza. Ahora vamos a ver específicamente cuál es nuestra función como cabeza. Aunque yo he mencionado varias cosas así, como se dice, aparte, voy a especificar una serie de puntos donde especifico cuál es la función del hombre como cabeza, qué es lo que se espera que el hombre haga en la casa. Lo primero, guía espiritual. El hombre tiene la responsabilidad de ser el líder espiritual de su casa. Y esto no quiere decir que sea más espiritual que su esposa, o que tenga que orar más que su esposa, o que tenga que ayunar más que su esposa. Quiere decir que siempre está en su casa buscando que a Dios se le honre, que a Dios se le respete, que a Dios se le ame, y que los principios de Dios se practiquen en la casa. Eso es un guía espiritual. Un guía espiritual, evidentemente el hombre, por el resto de responsabilidades que tiene, quizás no pueda dedicarle el tiempo de oración que quisiera a la oración, pero el poco tiempo que está en la casa, que está operando en la casa, debe hacerlo como ese guía espiritual. Debe ser que promueva un ambiente de respeto a Jesucristo, un ambiente donde Cristo sea exaltado, porque si nosotros como guías espirituales estamos apagados, no oramos lo suficiente, no buscamos a Dios, no leemos la palabra de Dios, evidentemente a veces pasa que la mujer toma ese rol, porque el hombre no está puesto en buscar a Dios, y todo lo que se hace en desorden, pues evidentemente es menos efectivo. Cuando se produce una efectividad buena en el modelo según Cristo, es cuando el hombre es el que promueve ese ambiente espiritual adecuado y que honra a Dios. Ese es el orden, y por ende cuando hay algo más efectivo, evidentemente hay mayor bendición en el hogar.
La segunda característica, la segunda función del hombre es ser proveedor. Dice en 1 Timoteo del 5 al 8, capítulo 5, versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hace tiempo, bueno, hace no sé, unas semanas, la pastora enseñaba y puso un ejemplo que en verdad está pasando en la sociedad. En Latinoamérica ya lleva tiempo, ahora ya está llegando más a Europa también. Y es que el nivel de abuso del hombre sobre la mujer ha llegado a un nivel mayor ahora, o por lo menos a un nivel público mayor, donde el hombre también ya, aparte de que él es infiel, aparte de que no la trata como la debe tratar, también espera que la mujer trabaje para mantenerlo. Imagínense, cuando la función del hombre es de provisión, el diablo, la maldad y nuestra naturaleza pecaminosa que hay en el hombre ha llevado al hombre hasta subyugar a la mujer de decir, me tiene que mantener. Yo escuchaba un comentario, leía y decía, bueno, decía la mujer, yo le compré moto, le compré esto, le compré lo otro, y resulta que, que, que lo mantenía al hombre, porque le había echado la carreta, la labia, no sé cómo un término que se usa en España, pero le había endulzado el oído de tal manera que esa mujer lo tenía de bonito y aparte estaba con otras mujeres, pero ella lo mantenía. A ese nivel de esclavitud, el mundo cuando uno lleva a la mujer, cuando no se entiende claramente los principios de Dios, o cuando el hombre decide abandonar los principios de Dios y irse más y más y más en su maldad, llega hasta estos niveles donde la provisión tiene que llegar también por la mujer, aparte de que es subyugada, maltratada y que no es tratada como debe ser tratada, también el hombre llega al nivel de que ella lo mantenga. No es la voluntad de que en la casa sea la mujer que mantiene al marido. Puede haber una etapa, un momento específico durante el matrimonio donde pase eso, pero no debe ser algo que se perdure en el tiempo. La mujer puede trabajar, evidentemente, de acuerdo a la dirección de Dios que dé a cada familia, puede trabajar, por supuesto que puede trabajar, pero la prioridad de la provisión en el hogar siempre debe ser del hombre. Ese debe ser su prioridad, de proveer para el hogar. Si está soltero y de pronto da deseo de casarse, hay hombres que ya se casan con el deseo de compartir los gastos, de decir, bueno, cuánto es que está cogiendo la chica, ya han entrado en conversaciones económicas. Ya ahí el hombre soltero ya se está desviando, porque ya está contando con el sueldo de la mujer también, desde una perspectiva de compartir 50-50, no desde la perspectiva de Dios, que es, bueno, qué bendición que puedas trabajar y aportes a lo que yo voy a proveerte como esposo. Eso es diferente. Pero cuando se hace desde la perspectiva, vamos 50-50, cuando la mujer resulta que por lo que sea no puede trabajar, ya el hombre ya hay una carga en el corazón del hombre porque se casó con una idea errónea. La mujer no es la obligación de ella tener que proveer economía para el hogar. No es la obligación. Puede hacerlo, puede compartir, puede tal, pero esa función es nuestra. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es Jesús con la iglesia? Él es el encargado de levantar iglesias, de congregaciones que vemos grandísimas, sí, cuando son congregaciones de Dios, cuando son congregaciones de Dios, Dios es el que da la provisión, por eso se levantan esas congregaciones tan grandes. Pues es el mismo Dios, Dios el que provee. Dios no espera que nosotros no espera que nosotros saquemos de donde no podemos sacar. Él es el que nos provee. Así mismo nosotros tenemos que hacer ese mismo modelo con nuestra esposa. Ya me estoy quedando un poquito sin tiempo. Voy a ir un poco más rápido para terminar. La segunda característica es, la tercera característica, ha dicho guía espiritual, proveedor, protector y servidor. A ver cómo vamos de tiempo, me quedan 10 minutos. Y la última, amante fiel. Para terminar,
Voy a centrarme en la última, ¿vale, hermanos? Amante fiel. El hombre debe regocijarse con su única mujer. Muchos matrimonios no funcionan bien o no han funcionado bien familias, es porque el hombre no ha entendido que la fidelidad es importantísima para que la bendición del hogar se vea manifiesta. Un hombre que no es fiel a su esposa es imposible que vaya en el mundo, sí, en Cristo no. En el mundo puede que pase, pero relativamente cuando un hombre es infiel, al final no terminan las cosas bien y su vida tampoco es un ejemplo ni siquiera para los mismos del mundo. Pero en Cristo, la fidelidad es esencial. Es esencial la fidelidad. Hay hombres que tratan muy bien a la mujer y eso es una belleza tratando a la mujer, pero son infieles. Cuando tienen la oportunidad, hacen lo que no deben. No funciona. Y hay hombres que tratan mal a la mujer y aparte son infieles, peor aún. La voluntad de Dios siempre, siempre ha sido que el hombre se regocije con una sola mujer y es con la que le pone el anillo, no con nadie más. Por muy bien que vaya el negocio, por muy bien que vaya la empresa, por muchas oportunidades y mujeres jóvenes que se le presenten o otro tipo de mujeres que le guste, el objetivo y la bendición de Dios siempre está en la fidelidad. Y se ve en los matrimonios que se han manejado estos principios, uno ve a Jesús, ve a Dios, que es el objetivo de este mensaje, que nuestra familia, que nuestro matrimonio glorifique y magnifique el nombre de Jesucristo. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por haber estado ahí prestando atención. Voy a orar para que podamos pasar a la palabra de la ofrenda. Padre Celestial, gracias, maravilloso Dios, por esta palabra que nos has dado hoy. Gracias, Señor, porque el objetivo principal de este mensaje es que nuestro modelo de matrimonio se parezca a Cristo y podamos glorificar tu nombre, Señor, con nuestra familia, Señor, y que tu nombre, Jesús, sea exaltado a través de cómo nosotros tratamos en el matrimonio. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gracias, mis hermanas, bendiciones.